Gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando del tema de las normas APA. Eh, Ustedes van a tener que hacer un ensayo y pues en el ensayo si quieren citan, si quieren no citan, ustedes verán. Lo importante de lo que yo les estoy diciendo del ensayo es que tienen que respetar los derechos de autor porque si ustedes no citan o no soy capaz con esto. Profe, si quiere, pues se toma un momentico, nosotros lo esperamos, se toma un vasito de agua y pues si quiere, nosotros esperamos acá en línea, no hay problema, profe, no le veo problema. No, realmente el tiempo que tengo es muy corto. Entonces, por ejemplo, en el Código Penal colombiano dice que en el artículo 190, 172, que si ustedes copian una parte de un texto y lo ponen en un texto de ustedes y no dicen de dónde lo sacaron, o sea, no hacen la cita, son 90 meses de prisión y más de 300 salarios legales mínimos de multa. O sea, citar es un tema hasta jurídico penal. Esto es un tema muy delicado. Eh, por eso, por eso, como que las normas APA no son tanto que si el tipo de letra es 12, que si el espaciado es doble. Las normas APA no es tanto eso. Usted puede encontrarse con un profesor que le diga que el trabajo no cumple con normas APA porque tiene Arial, ¿cierto? Y resulta que en realidad no es tanto que si es Arial, que si es Times, que si es letra 11, que si es a 1,5, eso es de forma, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Lo realmente importante en un ensayo y en un trabajo es que usted respete el citado, que usted no se robe las ideas de otros, porque lo que me parece, ya estábamos hablando hace 8 días, yo no me acuerdo, es que la escritura es muy importante en la universidad porque el conocimiento se produce en la universidad. El conocimiento no se produce en las cárceles, el conocimiento no se produce en los hospitales, el conocimiento no se produce en los gobiernos, sino que el conocimiento en las sociedades se produce en las universidades y se produce en el aula. El conocimiento se produce en el aula. Por eso, para quienes llevamos mucho tiempo, yo llevo 10 años trabajando en docencia, yo no he hecho otras cosas como contratista, pero me he dedicado a la docencia universitaria y yo estoy mamado de esto. Estoy cansado de esto porque esto no permite que el conocimiento fluya y se construya realmente. O sea, el espacio de construcción del aula es con la participación, con el diálogo y con la interacción personal. Y esta interacción impersonal, que es un nuevo modelo educativo que, dada la crisis, porque no es porque queramos, sino porque es una crisis que nos toca, ha hecho que, por ejemplo, yo en el plano de la docencia, yo no sé cómo trabajar. Yo ya estoy cansado, yo ya llevo un año trabajando así, en TICS, sentado en la casa, viendo iconos, viendo personas que, unas que quieren de verdad aprender y otras que no quieren, que están ahí es porque es una oportunidad de estar, y en realidad el conocimiento no fluye. Entonces yo me siento, personalmente me siento muy frustrado. Y
eso ha hecho que yo me replanteé muchas cosas y seguir en esto de la docencia, si no, lo más probable es que yo en la Remington ya no siga, porque o sea, este sistema de alternancia yo no soy capaz de llevarlo, no soy capaz, o sea, en este momento las otras universidades están trabajando con TICs, no hay una alternancia, porque no, no, yo soy profesor de la tecnológica, estamos en TICs. Entonces, si hay otros sectores de la sociedad que todavía no han salido porque pues no los han desconfinado, como el sector de educación, a los profes nos ponen una doble carga, es una doble carga, es más trabajo. Entonces pues qué pena decírselos así a ustedes, pero si ustedes ven que yo no estoy funcionando bien, yo también soy una máquina, pero una máquina humana. Y muchas veces yo ya me he sentido colapsado, por ejemplo, con el WhatsApp, porque es que en la vida académica normal, uno no atiende a los estudiantes por WhatsApp. Yo tengo más de 400 estudiantes y todos me escriben por el WhatsApp. Entonces no, eso no es educación, eso ya pasa otras barreras a la vida de la persona, inclusive, ya a estar yo ahí permanentemente en el WhatsApp contestando y respondiendo. Y pues ya llega un punto ya donde uno se aburre. Yo ya estoy muy aburrido. Y porque, entre otras cosas, esto es experimental. Y yo lo que no sé es si esto de verdad va a dar resultados. O sea, si yo cuando les estoy diciendo todos estos contenidos y les voy encaminando, yo no sé si ustedes de verdad, si a ustedes sí les está surtiendo efecto, si sí están aprendiendo, ¿no? Y eso es frustrante para uno como profesor, como tutor, porque uno no sabe si sí lo que está preparando, en fin. Total que ustedes tienen, y el día de hoy yo tenía preparada la exposición de hablar en público, pero ¿para qué hablar en público si pues usted va a estar sentado en la casa hablando desde la casa? A mí me parece más importante hablar de las normas APA, que por eso sí se puede ganar un problema jurídico y todo. Y en la plataforma van a ver los videos, hay unos videos, hay uno que habla sobre la respiración diafragmática, hay hay videos que muestran que están en la plataforma sobre las técnicas del hablar en público, que desde luego no va a ser un tema que olvidemos. Yo tengo que hablar de eso, pero sí me parece muy importante, y si tienen alguna pregunta, empezar a realizarla. Yo quiero que ustedes empiecen a diferenciar. Sí, claro, dentro de 8 días empiezan las exposiciones. Si usted quiere, o sea, eh, cualquiera de los dos caminos es fácil, o sea, si usted viene y habla, primero hace el mapa conceptual, después habla en público, mínimo 15 minutos, no es mucho, y después vaya y escriba, va a ser más fácil. Y hágalo sobre eso. Sí. Tania, ¿me muestras porfa aquí? Una cita es la expresión parcial de ideas o de afirmaciones incluidas en un texto. Aquí cuando decimos texto, recuerden que esto que estamos viendo acá lo descargamos de Google. Y yo le di ahí manual de escritura javeriano y salió esto. Estas son las normas APA. Es un texto que pueden encontrar en la plataforma, pero también en Google. Y es con el que se escribe en la universidad para hacer los ensayos a los profesores y para hacer, por ejemplo, la tesis o el trabajo de monografía final, usted tiene que basarse en este estilo. Ah, ya salieron las del 2021, no importa.
No ve que los cambios, ahora los vamos a ver, los cambios son mínimos. Los cambios entre las normas APA, estas 2018 y las 2021, en realidad son de forma, no son de fondo, porque nunca va a cambiar el respeto por los derechos de autor. Los derechos de autor son los mismos siempre, los mismos siempre. Entonces, dice, cuando dice aquí texto, recuerden el párrafo, que estamos hablando de que hay tipos de párrafos y que la unidad básica del texto escrito es el párrafo. Entonces dice, una cita es la expresión parcial de ideas o de afirmaciones incluidas en un párrafo con referencia precisa de su origen o fuente. O sea que usted dentro de su párrafo puede poner ideas de otra gente dentro de su párrafo. Usted elabora su párrafo con ideas de otro. Es la expresión parcial, o sea que no es la totalidad de ideas o afirmaciones incluidas dentro del párrafo y se hace una referencia precisa de su origen o fuente. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del párrafo. Usted dentro del párrafo pone paréntesis y pone apellido, apellido, año y página. ¿Qué quiere decir APA? Quiere decir Asociación Psicológica Americana, porque resulta que las comunidades académicas nos pusimos de acuerdo en cómo, lo que hablaba ahora, cómo producir el conocimiento, cómo escribir, porque no podía ser que la universidad tal escribiera con tales normas, que en tal país no tuvieran normas y que todo el mundo estuviera desorganizado en cuanto a la producción del conocimiento escrito, o sea que es un acuerdo de las comunidades académicas y de las universidades. Por ejemplo, y eso es importante que lo sepan, estas no son las únicas. Quienes estudian en el área de la salud, enfermería, medicina, trabajan con unas normas que se llaman Vancouver, de la Universidad de Vancouver, en Canadá. Hay otras universidades, por ejemplo, la Universidad de los Andes, en Bogotá, otras universidades trabajan con unas normas que se llaman Chicago, de la Universidad de Chicago. Estas APA son de la Universidad de Cornell y quienes trabajan, por ejemplo, ingenierías, publican o escriben con otras normas que se llaman ITTT, me parece, que se llaman así, ITTTS. Son diferentes normas. Usted no se asuste cuando escriba un texto, por ejemplo, con normas APA, y por ejemplo lo mandé a una revista, a un congreso, a un seminario, y resulta que las normas sean otras. Es probable que sean otras. ¿En qué va a cambiar? En el tipo de letra, en el quebrado del párrafo, si es aquí con justificación o si es sin justificación, en el espaciado entre línea y línea, el tipo de letra, en eso puede cambiar. Nunca va a cambiar es en que usted las ideas que vea en otro texto las tiene que citar porque si no se mete en un problema. Vamos a ver cómo es una cita textual. Cita textual. Abajo, pues, dice una cita textual es cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un párrafo, de un texto, de un libro, textuales, tal cual, sin cambiar ninguna palabra. Las palabras o frases omitidas se reemplazan por puntos suspensivos dentro de un corchete o dentro de paréntesis. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, Arango, Álvarez, el apellido del autor, el año 2011, 1999, 2016 y la página 11, 10, 120, la cual está, y la página en la cual está el texto extraído. ¿Puedes bajar un poco, Tania? Gracias. Ahí, súbelo más para que se vea más. No, no, súbelo, todo, ahí, gracias. Este es un párrafo
dice, en ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Kaku, 2009, afirma, esto significa que en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo, paréntesis y puntos suspensivos. En cierto sentido hay una madeja de entrelazamiento que conecta confines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros, comillas, página. Entonces mire que esto es una cita textual, porque tiene comillas. Es una cita textual. Cuando tiene comillas es que tal cual aparece, si usted se va a buscar el texto original, y esto quiere decir, a veces ustedes ven esto cuando están leyendo, vienen leyendo y encuentran unos puntos suspensivos, quiere decir que en el texto original hay una idea más larga, falta texto, que aquí este párrafo fue construido con un pedacitico. Y aquí yo quiero que se las pillen, me perdonan esa expresión, pero des en cuenta de algo. Ustedes para escribir sus párrafos no tienen que dar tantas vueltas. Mire que casi todo este párrafo son 1, 2, 3, 4 líneas de otra parte, de otro texto. Entonces es muy importante que ustedes se den cuenta que pueden elaborar párrafos con base en ideas extraídas de otro lugar, para que no se varen, porque ustedes, bueno, ¿y por dónde empiezo? Empiece copiando, se puede copiar y pegar. Lo que tiene que hacer es citar, hacer la cita. ¿Cómo se hace la cita? Colocando las comillas y cuando es cita textual, porque resulta que hay otro tipo de cita. Disculpa. En un ensayo, la idea es que uno tenga mínimo por página una cita. Mínimo una cita por página. Quiero mostrarles otro tipo de citado. Hay diferentes tipos de citado y vamos a diferenciarlos aquí. Hay algo que se llama cita de parafraseo. Ya vimos la textual es la que usted encierra en comillas, se llama textual porque usted la copia tal cual y la trae textualmente. Hay otra que se llama de paráfrasis o de parafraseo, que esa es la más común. Es una modalidad de plagio o de robo de ideas que nosotros usamos frecuentemente. Dice, en la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias de uno cuando está escribiendo. Es cuando usted está escribiendo, está haciendo su ensayo, pero aquí tiene abierto un libro y le va robando palabras, le va cambiando por sinónimos y se basa en un texto para hacer su párrafo. Eso se llama robo, eso es plagio también. O sea que también hay que citar ese tipo de cosas. Cuando usted está escribiendo y se está basando en otro texto, también toca citarlo, solo que no lleva comillas. Vean, por ejemplo, aquí el ejemplo. En este momento, si algo sucede a un electrón, se transmite de inmediato al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Así las cosas que nos afectan pueden tener no tiene comillas por ningún lado, pero tiene aquí en paréntesis el apellido y el año. Esto quiere decir que de este punto, mire que el punto está por fuera del paréntesis, es una regla matemática. Quiere decir que en adelante, del punto hacia allá, es con cita de parafraseo. O sea que uno cambió palabras, buscó sinónimos, dice, en la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en las palabras propias mías como escritor. En esa cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de publicación. Asimismo, puede variar de acuerdo al énfasis que se haga. Vamos a ver cuáles son esos énfasis. Una cita de parafraseo entonces es esta. ¿Tienen alguna pregunta? Ya vimos dos tipos de citas. Hay una cita que es textual que lleva comillas y hay una cita que es
de paráfrasis o de parafraseo que no lleva comillas. Vamos entonces a ver otro tipo de cita. Hasta el momento tienen alguna pregunta en las casas, aquí en el salón. Adelante. No, señor. Uno elige. Uno, ¿puedes repetir la pregunta, porfa? Entonces, aquí hay una compañera que está preguntando si uno puede elegir. O sea, la idea es que uno por ensayo tenga como mínimo una cita. La idea es que uno elija qué tipo de citado va a usar. Yo quiero mostrarles algo para responderle a la compañera. Norma Zapa 2018, así se llama. Usted lo encuentra en Google lo encuentra así, Norma Zapa 2018. Es que yo quiero entrar al portal, pero es que borraron el historial y yo, ¿cómo entro al portal virtual? Con el punto virtual. Disculpa. Ustedes están viendo todo lo que yo hice. Me metí a la página Moodle y descargué una presentación que se llama Norma Zapa, que está ahí en la plataforma, porque las tengo organizadas. Es con base en este mismo documento, pero la presentación está organizada. Puedes darle, quedó contratada. Y la siguiente, y la siguiente. Aquí. Miren esto. Hay diferentes tipos de cita. Hay citas basadas en el autor, hay citas basadas en el texto, según el énfasis. O sea, si uno quiere hacer un énfasis, que era lo que me preguntaba ahora, ¿cómo es su nombre? Daniela me preguntaba, bueno, y uno puede entonces citar diferentes formas en un texto, ¿sí? Usted en un ensayo, digamos que tiene un ensayo de 18 páginas, usted elige cómo cita. Hay diferentes formas de citar. Profe, no Eh, estamos viendo. según el énfasis o según, gracias por decir. Ah, pero entonces,
Ahí sí, ahí sí tienen que verlo. Profe, Sí, ya. profe, ya. Entonces, hay diferentes citas y uno elige, eso es a criterio de uno. Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo el trabajo de tesis en la Remington, a ustedes les asignan 3 tutores, un tutor metodológico, un asesor metodológico, un asesor temático y un asesor financiero. 3. El metodológico es el que le va a decir a usted el tema de citado. Y puede ser que el metodológico, yo he sido, por ejemplo, asesor metodológico, le diga que para que el texto pues tenga como una presentación y todo y se vea bien elaborado, tenga diferentes tipos de citado. Entonces que usted haga citas con énfasis en autor o citas con énfasis en texto o que haga citas textuales o citas de parafraseo. Mire que ya hay 4 tipos de citas aquí. Puedes cambiarlo por favor, Tania, gracias. Estamos ya hablando de 4 tipos de citas y vamos a tratar como de desenredar esto. Párate aquí para que se amplíe. Aquí, Tania, aquí. No, aquí, ahí, aquí. En el otro, bueno, está bien, déjelo ahí. Entonces dice, cita textual, porque es con comillas, con base en autor, con énfasis en autor. Y por eso el autor va aquí adelante, CACU 2009. Es con énfasis en autor. Dice, cuando la cita, no, esto ya lo leímos. Ven, esta es la que yo quiero mostrarles. Esta también es textual, también lleva comillas, pero no es con énfasis en autor, sino con énfasis en el texto. Entonces es lo mismo, mire que es en este momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas, comillas. Esto significa que irse viene, cierra comillas y dice apellido, año y página. Este es el citado más común, el que se usa con más frecuencia, el que ustedes deberían empezar a usar. O sea, si usted no sabe empezar, si usted no sabe citar, empiece usando este tipo de citado, que es apellido, año y página. Esta es con base en el texto. Mire que la otra decía CACU, aquí adelante, CACU 2009, y tenía la página aquí después de las comillas, porque quiere hacer énfasis en el autor, quiere resaltar el autor, cuando el autor es muy importante en el área del conocimiento, cuando uno es un autor clave, es un autor que usted permanentemente en todo el ensayo está trabajando y lo quiere resaltar. Entonces hace una cita que es textual porque lleva comillas, pero con énfasis en el autor. Vamos a ver, miren el ejemplo, con énfasis en el autor. Apellido, año en paréntesis. Mire que no se pone el paréntesis en todo, sino que se pone CACU y el paréntesis se pone nada más en el año. Se usan las comillas y aquí al final en paréntesis, página 90. Puedes poner la primera, devolverte a las primeras. Ya listo. Ahí, citas basadas en el autor. En el primer caso, se hace un énfasis al autor cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición específica de una persona sobre un tema. Esa es la cita basada en autor. Y la cita basada en el texto es cuando se quiere hacer referencia a una frase, a una teoría específica en la que el autor tiene un papel secundario. Entonces, aquí ya vimos, según el énfasis, cita basada en autor, el autor va adelante, se ponen las comillas porque es una cita textual.
cita textual, cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Y para este tipo de citas se incluye apellido, año y página, sino el apellido del autor. Puedes avanzar. La otra. La siguiente. La otra. Cita de parafraseo basada en texto. ¿Cómo, Tania? No, sí, pero no habíamos hecho el énfasis de que es con base en texto o con base en autor. Mire que esta es cita basada en texto. Entonces se pone, no tiene comillas por ningún lado. Y se pone al final de la cita el apellido del año. Cuando es cita basada en autor, mire que aquí no tiene comillas por ningún lado. Pero va el autor adelante. CACU 2009 refiere, si ven la diferencia, es una cita de parafraseo, pon la otra, Tania, la anterior. Es la misma, esta es basada en el texto, porque quiere hacer énfasis en este texto que va a ser encontrado y ubicado en la bibliografía al final. Una cosa es la cita y otra cosa es la bibliografía. O sea, la cita es lo que uno incluye dentro del párrafo, que es esto. Y otra cosa es la bibliografía. En la bibliografía entonces va uno y encuentra toda la información completa de los autores que citó, los que usó durante el texto, durante la elaboración de los párrafos, colocando citas textuales de parafraseo, ya todas las que conocen. Entonces miren que de pronto, de primera mano, así como hoy, no las van a interiorizar todas, como, uy, nos tenemos que aprender todas esas citas, no. Yo lo que quiero que vean es que hay diferentes tipos de citado en las normas APA. O sea, que las normas APA tienen diferentes formas de citar, que hay unas de parafraseo, que hay unas textuales, que hay unas con énfasis en autor y otras con énfasis en texto. Entonces ya la cosa se amplía, el panorama se amplía, porque quiere decir que a usted, un profesor, no le puede venir a decir así como así que está haciendo plagio. Ah, pues es que usted está haciendo plagio. Un momentico, profe, es que yo estoy citando, vea. Ay, ¿y las comillas dónde están? Profe, es que es una cita de parafraseo. Es una cita de paráfrasis, no lleva comillas. Yo puse sinónimos, hice cambios, me basé en las ideas de aquí, pero no es textual. Hay profesores que no saben eso. Hay profesores que no saben las normas APA. Entonces es muy importante como que ustedes también cuando elaboren sus textos lo hagan a conciencia, que no se roben nada para evitar ese tipo de cosas. ¿Puedes avanzar más? Ahí, dice referencias. Entonces vamos a ver que una cosa, que hay diferencias entre bibliografía y referencias según las normas APA. Según las normas, pero es una cosa del lenguaje. En las normas APA se dice referencias bibliográficas a las citas que uno usa. Y se dice bibliografía a cosas que uno quiere recomendar, pero que no citó dentro del texto. Miren, las referencias son un listado con la información completa, un listado que va al final del ensayo, con la información completa de las fuentes citadas en el texto, en los párrafos, que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla. En la lista de referencias, el autor, uno como escritor, ustedes como autores, incluyen solamente aquellas fuentes que utilizó. Ustedes no tienen por qué poner gente, autores o libros que usted no haya citado, como por rellenar. A veces pasa eso, como por aparentar que tiene buena bibliografía,
rellenan y resulta que solamente se pone lo que usted usó. Si nada más usó un autor, nada más pongan un autor. Eso no tiene nada de malo. Lo importante es que está referenciándolo. Una lista de referencias cita trabajos que apoyan específicamente un artículo en particular. En cambio, en contraste, una bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura posterior, son como recomendaciones que uno da. Todos los autores citados en el cuerpo del texto o del trabajo deben coincidir con la lista de referencias bibliográficas del final. Nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto o viceversa. Nota, la lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada cita debe tener sangría francesa. En la bibliografía es con sangría francesa y en el texto es con sangría de primera línea. Ya habíamos visto, me parece eso aquí cuando vimos los párrafos, ¿o no? La primera línea, la sangría. Ahora volvemos a mirar. ¿Puedes pasarla, Tania, por favor? Vean la sangría francesa como es este espaciecito que se deja acá. Ya no al inicio, en la primera línea, la sangría de primera línea es al inicio del párrafo. Esta es otra. Esta es para la bibliografía y es dejando el apellido, sobresaliendo el apellido, porque usted tiene un listado de apellidos en orden alfabético. Es para que el lector, cuando vaya a mirar la bibliografía, ubique a los autores, vean, quedan así saliditos. Apellido, inicial del nombre, año, en paréntesis, el título del trabajo, el lugar, la ciudad o el país y la editorial. Si usted tiene algo de internet, usted también debe citarlo. Usted también debe ponerlo, dice apellido, inicial del nombre, el año, el título de su trabajo, pone la palabra disponible en, recuperado de y pega el link. Prohibido por norma ZAPA pegar nada más el link. Porque si usted tiene en una bibliografía 4 links azules, el lector, ¿cómo va a saber cada link es de qué? ¿Ese link es de qué? Uno no sabe. Uno ve ahí una hoja llena de links azules, pero no diferencia de qué es. Entonces toca poner el apellido, el año, el título y recuperado de. Por eso es que para este tipo de trabajos académicos no sirve citar de internet. No sirve citar de internet, porque usted no tiene ahí el año, usted no tiene ahí el apellido. Usted cuando se mete a blogs o se mete a cosas de internet, encuentra la información, pero no encuentra el apellido, quién lo escribió, no encuentra el año, no encuentra la mayoría de información que requiere para hacer un buen citado de rigor académico. Por eso es que yo les mostré unas bases de datos, que usted va y busca en bases de datos y tiene el link de internet. Casi siempre esos documentos PDF los remiten a uno a lo que se llama repositorio virtual, como a una biblioteca donde están todos esos documentos virtuales. Se pega. Mire que aquí está el ejemplo de Jesús Domínguez, 1887, la autonomía administrativa en Puerto Rico, recuperado de HTTP y esto está azulito, esto se pone azulito. Yo recomendaría adicionalmente que usted ponga aquí después del link azulito la fecha, que usted diga visitado el 4 de marzo del 2021. No aparece la página. El enlace, no aparece enlace. Ah, el número de página, porque es un blog de internet.
Ah, entonces se pone el número de página que tiene ahí en el archivo. No la tiene numerada visible, pero usted cuenta el número de páginas. Aquí es bueno que pongan la fecha porque a veces uno entra como tutor a ese enlace y dice página no encontrada, page no found. La página no existe. Entonces usted se cura en salud, usted le dice al lector, al tutor, al que leyó el trabajo, usted le dice, yo visité la página tal día, yo ya de ahí en adelante no sé. Usted pone aquí visitado tal fecha, visitado y pone la fecha, recuperado el 4 de marzo de 2021. Es probable que al otro día ya no esté, porque las páginas de internet las actualizan, las borran, se bloquean, pasan muchas cosas. Entonces esto es muy importante. Aquí no está, pero yo les recomiendo eso, que cuando citen de internet pongan la fecha en la que visitaron la página de internet para que se curen en salud. Hasta el momento tienen alguna pregunta sobre las normas. Las normas son algo muy sencillo. En realidad es sencillo, no es algo difícil. ¿Cómo? Es de mucha práctica en Word, es de practicar en Word y de conocer Word. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar en Word algo. Ay. Ahí están ustedes visualizando y se vienen para referencias. Aquí en referencias dice insertar cita y dice el estilo. Dice el estilo, o sea, si usted se viene para Word, él se deja configurar, dice Chicago, APA y dice Harvard, dice otros estilos. Usted configura Word según lo que le estén pidiendo. Generalmente, y como ven ustedes, es el primer estilo que aparece porque es el más sencillo, el más fácil. Quiero también contarles algo. Hasta el momento tienen preguntas. No, profe, gracias. Quiero contarles cómo puede hacerse. Profe, yo sí tengo una pregunta, pero no sé si estoy un poquito adelantado. Hágala, no importa. Cuando uno toma, por ejemplo, un video, usted mismo, pues, no, pues, por ejemplo, a ver videos, ¿se citan así iguales o eso cambia? Cuando se pone, uno puede citar videos de YouTube, entonces pone en la bibliografía al final todo el enlace, el link de YouTube, el nombre del video, cuándo fue publicado, pero no tiene apellido. Entonces, lo que le está diciendo las normas APA a usted es que cuando vaya a hacer un ensayo, preferiblemente cite textos, porque le está pidiendo apellido, año, le está pidiendo las características del citado son para que usted cite es cosas que usted lee, no que ve. Es muy extraño uno ver un texto o un ensayo que diga citas de videos de YouTube. Y ustedes pueden corroborarlo en los ensayos que les ponen a leer. Ustedes cuando han visto un texto que diga, véase el tutorial de YouTube o el video de YouTube tal, no. Lo manda a leer, lo manda a una fuente bibliográfica que lea. Es muy importante. Y esto, o sea, porque nosotros de pronto nos estamos acostumbrando a eso, al video, inclusive para las exposiciones. En las exposiciones traten de exponer sin video, porque el video es algo como adicional que uno recomienda. Bueno, les lo recomiendo por por WhatsApp, manda un enlace para que uno se vea el video. Pero el tiempo de su exposición, cuando usted habla en público, es usted el que está aprendiendo, porque es usted el que está haciendo el ejercicio de hablar. Eso no se le va a olvidar.
prepararse y venir a exponer, eso no se olvida. El aprendizaje es para quien lo hace. Entonces, si usted pone un video, pues no está aprendiendo, no está haciendo el ejercicio de hablar en público. Lo mismo sucede con el citado. Si usted se va a citar más bien videos, pues no está haciendo el aprendizaje de cómo es que se cita con todas las características que hay, que si de parafraseo, que si con base en autor, que si textual, todas las características que tiene el citado. Miren que según las definiciones de las normas APA, en ninguna parte hablan de videos. Hablan de apellido, autor y página. Al decirle a uno página, ya lo está remitiendo a un texto. No le está diciendo minuto 11. No le está diciendo eso, sino desde una le está diciendo página tal. O sea que lo está remitiendo es a un texto. Vamos a ver, por ejemplo, este es un párrafo, digamos pues que es un párrafo, ¿cierto? Antes, cuando uno citaba a un autor por primera vez, se venía para insertar nota al pie. Por ejemplo, cuando era por primera vez que iba a citar a un autor y le aparecía este número, el número al final, un numerito, y en el párrafo, un numerito. Por la regla antes era que cuando era por primera vez, aquí al final debería ir todo, apellido, inicial del nombre, el año, el título del trabajo, todo ahí, por primera vez. Cuando usted citaba a ese mismo autor más adelante, por segunda vez, entonces ya no colocaba la nota al pie, sino que colocaba en paréntesis el apellido, el año y la página. Por segunda vez. Entonces, ¿en qué han cambiado las normas APA? En que cada vez se economizan más el espacio, es un tema de economía, porque si yo tengo 10 citas, una por cada página, y a cada cita le tengo que hacer esto abajo en la nota al pie, esto incrementa aquí el número de palabras y el número de caracteres del texto. Entonces, cada vez se dieron cuenta, cuando las normas APA van evolucionando, es en quitar eso. Bueno, ya no es necesario poner en la nota al pie toda esa referencia, sino que se sobreentiende que si aquí está el apellido, el año, el autor, al final en la bibliografía aparece toda la referencia completa. O sea, es una economía. Por ejemplo, antes las normas antes venían apellido, año y página. Siempre ha sido así. Pero antes no eran comas, sino que aquí eran dos puntos y aquí era un punto y una coma, un punto, punto y coma. Antes era así, un puntico y una comita y dos puntos. Así estricto, en que han cambiado las normas, en que ya son solamente comas, apellido, coma, año, coma, porque eso incrementaba, ya no, ya empieza a disminuir a punta de comas el número de caracteres en el Word. En eso, cuando ustedes se topen con esa situación como, es que las normas APA han cambiado, que sí han cambiado mucho, que yo ya no sé en qué han cambiado en cosas muy sutiles, pero no han cambiado en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Apellido, año y página. Eso es fundamental, que usted referencie de dónde leyó, de dónde se inspiró, de dónde copió. Eh, para ver también la sangría francesa, se saca aquí. La sangría francesa se pone aquí. Igual que la de primera línea. ¿Cómo?
La francesa se utiliza en el, vamos a ver en las referencias, vamos a ver un ejemplo de referencias, entremos a un texto, vamos a hacer el ejercicio de entrar a un texto y vamos a esculcarlo y lo vamos a ver si es verdad que esto se cumple así. Ah, no, este es el usuario. ¿Qué me mira? No, porque vea que son todas las claves, para que lo vieran. ¿Qué es lo que estudia Tania? Espera, mira, es fácil. Sí, están viendo todo lo que yo hice ahí, que me metí a la base de datos, a la biblioteca, entré a un documento. Vamos a No, ver. profe, no estamos Sí, viendo señor. Word. No, profe, solamente vemos Word. Mire cómo se ve la sangría francesa en la bibliografía. Ahí es muy notorio en las referencias, mire que ponen referencias bibliográficas. Uno entiende que son bibliográficas, pero el término bibliografía es diferente en normas APA. Por bibliografía son o sea que usted puede encontrarse un ensayo que diga referencias y más abajito diga bibliografía, porque le está recomendando que vaya y lea. Pero estas son las que usted cita, las que son de obligatoria cita, y miren la sangría francesa como se ve. Lo que hace es sacar el apellido hacia afuera para que uno que cuando está buscando lo visualice más fácil. Y también hay algo muy importante de la bibliografía y es que va a espacio sencillo. Esto no lleva doble espacio como todo el texto, sino que va a espacio sencillo. Mm, esta salidita sí, sí la habían visto, la sangría francesa, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a ver cómo citan. Vamos a buscar párrafos y a buscar citas. Por ejemplo, aquí, no sé si se puede aumentar. Brusnosi et al quiere decir, es una voz latina que ya casi no se usa en las normas APA. Et al quiere decir entre otros. Cuando usted tiene un autor y resulta que el libro o el artículo fueron 3 o 4 autores, usted cita al principal y luego dice entre otros, que es et al. Eso ya casi no se usa, pero pues ya que nos lo topamos aquí, se los enseño. Quiere decir entre otros. Dice Brunosi 2011, llevaron a cabo una investigación bibliométrica en la revista papá. ¿Es una cita con base en qué? ¿Esa cita es con base en qué? Brunosi 2011. Con base, En una investigación, ¿no? con base en autor. Con base en autor, porque está resaltando al autor, a Brunosi. Brunosi 2011 llevaron acá y otros vea, por eso dice llevaron, porque está hablando y entre otros
llevaron a cabo una investigación bibliométrica en la revista Contabilidad, Esta es una cita, está citando. Usted puede citar así, usted empieza su párrafo y dice, Velázquez 2018 dice, ya hace su párrafo y ya con eso está citando. O sea que lo que les estoy mostrando en este ejemplo es que ustedes para aprender a citar deben mirar los textos que leen, porque es que ahí está el ejemplo, ahí está, cuando usted toma los párrafos se da cuenta cómo citan los otros autores. Esta es una revista de contabilidad. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí cita un montón de gente. Dice, contabilidad de gestión de las organizaciones, Brunosi, 2011. Mire cómo se cita harta gente. Esto también es útil verlo, porque se puede, 2011, punto y coma, Lunques y otros, 2013, punto y coma, Pereira y otros, 2013, punto y coma, Ribeiro, o sea, apellido y año, apellidos y año, Kremer, entre otros. Así, cuando usted tenga hartos autores por citar, no se vare, por punto y coma lo separa, por punto y coma, y aquí, vea que sigue ya la redacción del párrafo. Romani Díaz, y específicamente en Brasil, Brunosi y en América. Esto es una revista de contabilidad. ¿Quién sabe de qué estará hablando este texto? Pero se ve que está interesante. Otra cita. Jiménez, Gaspareto, Lunque, Sicho y Snorrenberger, 2017. Apellido y año. Como son varios autores, como aquí. Krivogorsky y Balam, 2019. Es porque entonces vamos a ver cómo así que Krivogorsky, ¿quién es ese Krivogorsky? Entonces uno se viene para la bibliografía y ahí tiene que estar. Aquí en las referencias, está Kremer. Aquí está toda la referencia completa. Allá en el párrafo, en el texto, aparecían nada más los dos apellidos y el año. Ya en la referencia debe aparecer apellido, inicial del nombre, apellido, iniciales del nombre, año, el texto, el nombre del texto del que encontraron, los números de las páginas y el link de internet está. El link de internet, o sea, toda la información posible que lleve al lector a encontrar la fuente. Los apellidos, el año, el nombre del texto. Y la página de internet. Entonces, por último, quiero contarles, y es algo muy importante, clave. Ustedes pueden publicar, ustedes pueden escribir. O sea, que nosotros tengamos una clase que se llama competencias comunicativas, no es solamente para que ustedes desarrollen la competencia escritural para las clases, para sus clases, no. Uno puede escribir en la vida académica, o sea, y profesional, uno puede volverse escritor. Uno de los caminos profesionales para la realización profesional que ustedes tienen es ponerse a escribir. Ponerse a escribir, ustedes se ponen a escribir y ocurren cosas, les voy a mostrar. Esta revista dice, aquí abajito, revista Contabilidad y Negocios, número 15, año 2020, es una revista reciente, y dice ISSN y hay un número, ISSN y hay un número.
Esto es muy importante que lo sepan, muchachos. Si ustedes allá, quienes están allá en la casa, toman un libro de la biblioteca, buscan en la portada del libro, hay algo que se llama ISBN. ISBN. Este ISSN es de revistas, ISBN es de libros y es un código internacional que hace respetar los derechos de estos autores. O sea, este texto con esas palabras tal cual está protegido por derechos internacionales de autor con este numerito, con este numerito. ¿Los derechos de quiénes? De estas personas que hay aquí. Aquí hay unas personas que son Óscar Alfredo Díaz Becerra, Fabricia Silva y Mariana Gisela. O sea que ustedes pueden hacer un artículo a 2, a 3 manos para publicar en una revista. Si ustedes se meten por Google, buscan esta revista, Contabilidad y ¿qué decía? ¿Cómo se llama la revista? Contabilidad y Negocios. Debe tener convocatorias abiertas para artículos. Dice, se reciben, tenemos convocatoria abierta para artículos. Y no hay que ser profesional para publicar. Usted con ser estudiante puede publicar. De hecho, en la Remington en Medellín hay una revista donde ustedes pueden publicar. Quiero mostrarles. Aquí hay un link que se llama plagio.org. Yo los invito, está en la plataforma Moodle. Yo los invito a que lo conozcan. Entren a este portal y conozcan este caso. Es un caso personal. Dice estudio de caso, ustedes lo están viendo en la casa. Sí, señor. Sí, profe. Esta es una página que se llama Plagio SOS. Es un portal iberoamericano que hace denuncia de plagios. En mi caso personal, yo tuve, cuando estaba estudiando en el pregrado, me publicaron un artículo, pero no está en físico en internet como en PDF, sino que está en físico en libro. Y sin embargo, un señor, 7 años después, se robó 6 páginas. Y aquí, pues, yo les muestro esto porque, pues, primero es mi caso personal y están todos los soportes. Yo tengo denuncia penal en fiscalía. Este señor me amenazó a mí de muerte. Me dijo que si yo lo denunciaba me mataba, que si ganaba me mataba y que si perdía me mataba. O sea, y es un abogado, o sea, es un libro. El libro se llama Sociedad, Delito y Sanción, para que vean ustedes que el plagio es algo que se practica cotidianamente, inclusive los abogados que conocen la ley, pues tienen el descaro de sacar un libro que se llama Delito y Sanción, y sin embargo, les voy a mostrar cómo él hace el plagio. Dice, este es el mío, este es el plagiador. Colombia cuenta con variables que transversalizan y complejizan el conflicto, tales como el escenario espacial donde se desarrolla la guerra, es decir, una topografía, todo mi párrafo, y aquí dice, Colombia cuenta con variables que transversalizan y complejizan el conflicto, tales como todo el párrafo, pero no tiene comillas, no tiene apellido, no tiene por ningún lado un paréntesis que diga mi apellido, el nombre de la red, nada. Y así durante 6 páginas, durante 6 páginas. Y cambia el orden de las palabras. El problema del narcotráfico rebasa fronteras y tiene características transnacionales. El problema del narcotráfico es un problema que rebasa
Mira que yo aquí lo pongo, yo rebasa, lo pongo antes, narcotráfico rebasa. O sea, hace parafraseo, cambia el orden de las palabras y sin embargo no cita por ningún lado. Como les digo, son 6 páginas. ¿Es entonces crítico el estado actual de las relaciones internacionales? Dice, es crítico entonces, cambia el orden. Es entonces crítico. Es crítico entonces. ¿Cree que cambiando el orden de las palabras no me iba a dar cuenta? Yo me di cuenta porque conocí el libro, lo leí y cuando estaba leyendo el libro evidencié, eh, pues fue muy duro, fue un choque. O sea, porque te están robando de frente. O sea, mi mamá siempre me dijo, estudie, que eso es lo único que no le quitan. Mentiras, a uno le pueden quitar hasta eso. Hasta eso. Eso es un choque muy duro. Porque lo que uno lograr que le publiquen en una revista, esta revista es de la Javeriana, tiene comité académico, comité científico, o sea, son diferentes comités. El uno mira que académicamente sí sea los autores, la discusión, y el otro comité mira el plagio, que si cite, que esté bien. Pasó los 2 comités, me lo publicaron. Y 7 años después sale un libro al mercado, lo venden. Sale el libro todavía, lo venden, en la calle se consigue ese libro y tiene 6 páginas completas de mi tesis de pregrado que fue publicada. Entonces, o sea, el plagio es real, el plagio existe y es una práctica que se empieza en el aula. Eso empieza aquí en el aula. Empezamos, este señor, este plagiador, tiene más de 10 libros publicados. Pues si en el último hizo eso, pues lo que en adelante de ahí para atrás queda en tela de juicio toda su vida académica. Es muy importante que ustedes se cuiden en esa parte, que inclusive un profesor, ¿cómo? ¿Por qué no cancelan el libro si está plagiado? El libro se comercializa hasta que no se demuestre en derecho las evidencias de que sí es así. Entonces, pueden pasar mucho tiempo. Está en proceso. Está en proceso judicial, penal, hay que esperar. Hace 7 años. Esto fue en el 2016. Este libro es del 2016. Eso ya hace un tiempito, ya ha pasado mucho tiempo. Lo que yo quiero que vean es que hay un código internacional que es el código ISSN, que es el código que tienen todos los libros y todas las revistas. O sea, ¿cómo les digo yo esto? Cuando ustedes citan un texto como este, están citando algo que pasó por filtro académico, por filtro editorial y que le está diciendo a usted como lector que cumple con rigor académico, que usted está citando algo que es serio, que estas personas escribieron eso y que pasó por todo un proceso de publicación, muy distinto a algo de internet, porque yo puedo abrir un blog y empezar a subir en mi blog cosas y a publicar cosas. Eso no tiene protección de derechos de autor como esto que tiene ISSN, que es ese código que yo les estoy contando, que es un código que tienen las revistas de las universidades, que es el que respalda al escritor de que ese texto sí es serio. Por eso es muy importante el énfasis que yo les he hecho siempre en buscar textos PDF que sean textos de autores, porque son textos protegidos, son textos avalados además por las comunidades académicas. Sí, claro, si uno saca de un blog algo lo debe citar. Claro, se puede meter en un problema también.
sino que hagamos el ejercicio, hagamos un ejercicio. Entremos a buscar a ver, contabilidad, por ejemplo, contabilidad financiera. Ahí mismo salió algo que ustedes están viendo en la casa, el Google. Señor, Sí, señor. Sí, Ahí profe, mismo, sí. vean, le dimos en Google contabilidad financiera y salió esto. Vamos a entrar, es un blog o es una página. Aquí se puede citar, porque vea que encontramos un autor, Nicole Rondan. Se puede citar, hay a quien citar. Y usted puede copiar cosas de esta página y decir que fue copiado de Nicole Roldán, pero no tiene el año. ¿Dónde está el año? Entonces, cuando uno encuentra algo que encontró en otro autor, es mejor irse a la fuente original. Que uno, que uno dice, ah, pero mira, tan raro que en este artículo citan y citan mucho a este autor, que es la fuente primaria, vaya, búsquelo, que casi siempre usted lo que hace es cortar camino y evita leer un poco de textos yendo a la fuente primaria. Para eso es la bibliografía al final o las referencias bibliográficas. Mire que aquí dice, ¿quieres referenciar este artículo? Y le dice cómo. En esto se cuidaron en esta página y no me sirvió de ejemplo, porque quería poner un ejemplo, pero igual ahí como pone uno el número de páginas, si no hay enumeración de páginas. Por ejemplo, en esta, vamos a ver esta. ¿Qué es contabilidad financiera? Y hay texto, pero usted qué número de página, cuando vaya a citar página 2, página 3, ¿qué número de página va a poner? Ahí están dificultades, porque no tiene número de página para poner. De aquí no hay nombres, no hay apellidos. Dice que es la contabilidad financiera, pero no hay un apellido que usted diga, ah, Velázquez, Universidad tal, no. Y sin embargo, si cita, ¿verdad? Que cita Alcarria, cita a Mayo, Pulido, página 13, pero mire que cita sin año, cita sin año. Entonces, Alcarria puede tener un texto en el 2011, en el 2018, puede tener varios. Este citado está incompleto, este citado de esta página está incompleto porque no tiene el año. Como ahí lo ven, véanlo aquí. Dice Mayo y Pulido, página 13, y el año. Entonces mire que el citado es muy exigente, es algo exigente. Y para usted, como hacerlo bien, lo mejor es que lo haga desde textos tipo PDF, porque si nosotros nos vamos, Google, contabilidad financiera, le decimos PDF, ahí mismo sale un manual de contabilidad financiera. ISBN, esto es un libro. Vea que ahí mismo sale primero. Esto es un libro. Si fuera ISSN es un artículo de revista. Es un libro, o sea que puede estar en físico rodando por allí en la calle, en físico, pero también lo subieron a internet. Está protegido por ese código y dice autor, Concepción Nieto Ojeda. No dices el año, no dice año por ningún lado. No está plagiado, no. Al principio. Ah, 2010, sí, 2010. Toca esculcar, dice 2010, Nieto Ojeda, o sea que este es un texto que sí se puede citar. Y uno en la bibliografía copia el link, este link lo copia y lo pega en la bibliografía. Hay algo que yo quiero mostrarles antes de irme y es que hay detectores de plagio.
Yo les había hablado de los detectores de plagio. Ah, bueno, ya ustedes en esa parte ya están truchos. Hace 8 días les hablé de los detectores de plagio. Entonces, de las normas APA, pues me parece a mí que queda todo claro, que hay diferentes tipos de citado, que cuando es textual uno cita con comillas, que cuando es de parafraseo, que uno está parafraseando y cambiando las palabras por sinónimos, también se cita porque si no eso es plagio, que hay diferentes formas de citar y que la que yo les recomiendo mientras cogen el tiro, mientras van aprendiendo, es esta, apellido, año y página, en paréntesis. Es textual porque lleva comillas, pero puede que fuera de parafraseo, entonces simplemente quita las comillas y cita igual, lo mismo, apellido, año y página. Lo único que cambia es las comillas. Citen así mientras van entrenándose en el citado, pero ya saben que hay diferentes tipos de forma de citar dentro de las mismas normas APA, que hay citas de parafraseo, citas textuales, citas con énfasis en autor, citas con énfasis en texto. Hay 4 tipos de citas diferentes. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo, cómo se sienten pues para ir a escribir y a empezar a citar? O sea, del PDF, del que hicieron el mapa conceptual, usted puede ir y robarse ideas. Va, copia y pega y elabora su propio párrafo y cita. Puede ser parafraseo, puede ser textual y pone apellido, año y página del mismo PDF que usó para el mapa conceptual. Una compañera pregunta si tiene introducción el ensayo. Sí, recuerden, esa fue la segunda clase. En la segunda clase yo les hablaba de la estructura de las exposiciones y del ensayo, porque cuando uno va a exponer hace lo mismo, hace una introducción, luego viene el desarrollo o la problematización y luego vienen las conclusiones. Es como un cuento, el inicio, el nudo y el desenlace. Cuando usted está escribiendo el ensayo es lo mismo, hace la introducción, por ahí 2 o 3 párrafos. Ahí no es necesario tanto citar. De pronto es en el desarrollo, en la problematización, donde usted empieza a citar este autor, este otro autor, de- o cita nada más uno. No es necesario que cite tampoco que se ponga a rebuscar cómo citar diferentes fuentes, ¿no? Con que usted cite en este ensayo de la clase un autor está bien. Para las exposiciones, recuerden que hay diferentes herramientas. Por ejemplo, usted puede buscar Canva, canva.com. Para elaborar una exposición puede usar canva.com y allí hay forma de hacer infografías o de hacer presentaciones. Está también Genially. Genially. Ahí están viendo cómo lo escribí, Genially. Genially es otra plataforma para hacer exposiciones o presentaciones como un contenido digital. Está Prezi, ahí lo están viendo. Lo que yo les estoy queriendo decir es que una cosa es la presentación y otra cosa es el mapa conceptual. O sea, el mapa conceptual es un ejercicio de comprensión lectora que hicimos, La exposición es otra cosa distinta. ¿Listo? De Canva, de Genial y de Prezi, de PowerPoint, de lo que quieran. Bueno, ya la profesora que continúa ya me está mirando feíto, ya está ya haciendo señas. Sí. Profe, el ensayo también queda para dentro de 8 días. El
El profe se salió de la clase. Además que le fue sin No, bueno, culpa. entonces colguemos. Sí, colguemos.